santos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré a tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua hablan mentiras. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, que tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, te decirás al justo, como un escudo lo redarás de tu favor. Y bueno, este salmo nos habla que Dios presta poderosamente atención a nuestras oraciones, a nosotros sus hijos. Y Él nos da esa protección y su gracia siempre y cuando nuestra búsqueda sea sincera y con un corazón contrito y fiel, sabiendo que nuestras propias fuerzas no lograremos nada. Y esta búsqueda es desde que nos levantamos y en el transcurso de nuestro día hasta que llegamos a nuestras camas. Y sabemos que contamos con su favor. Y con sus hijos podemos tener esa plena confianza de que Él nos escucha y que Él nos guía a través de esta vida. Y damos gracias a Dios por ello. Vamos a pasar ahora a la presentación de mi hermana Ani. Vamos a hablar a nuestro Dios con los cantos.
El segundo canto se titula A Dios sea la gloria y quiero compartirles un versículo que se encuentra en Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del Aarón. Expresar lo que ha hecho Dios por mí, que sin merecer de su sangre carmesí y las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que por mí. Quiero vivir para Dios y alabarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaría al Calvario, El último canto se titula Oíd bendita historia. Oíd bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada
bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por una oportunidad más para predicar la palabra de Dios. Yo considero esto un gran honor, que el Señor me permita ser el portador de la palabra de Dios para ustedes en esta mañana. Poco a poco nos vamos a ir encontrando, legalmente ya podemos llenar aquí un 25% de este lugar, reunirnos, son 25% nuestra capacidad, y yo espero que poco a poco los hermanos empecemos a convivir un poquito más, nos hace mucha falta, es tan importante estar en contacto. Los cristianos así somos, esa es nuestra naturaleza. Yo he observado, soy de campo, y he observado que hay una temporada en el año en que salen unos gusanos, perdonen que nos comparemos con gusanos, pero la palabra se dice gusano soy, no hombre, ¿verdad? El salmista. Salen en bola, entrelazados, y yo me preguntaba por qué esos animalitos andan así, y es un bulto así de gusanos negros. No sé si ustedes los han visto, pero curiosamente yo trataba de separarlos para que se fueran por su lado, pero se volvían a juntar. Y la verdad es que esos gusanos dependen del calor del uno del otro para que puedan sobrevivir y desempeñar su función en el ecosistema. Y saben, así somos los cristianos, es imposible separarnos. El enemigo lo ha intentado a través de esta situación. Los gobiernos se han prestado a esto y sé que hay muchas iglesias que se han dejado llevar por ello al extremo. Yo no digo que no debamos respetar, pero debemos tener mucho cuidado, hermanos. Aunque sea a la sana distancia, los cristianos sí podemos tener comunión. Y le damos gracias a Dios por los medios digitales, porque también así se puede, pero no es igual a vernos los unos con los otros. Somos inseparables, como son esos gusanos, los hijos de Dios. Quiero llevarles a la palabra de Dios nuevamente. Vayan conmigo al capítulo 6 de Mateo. Y vamos a considerar los versículos 16 al 18, 3 versículos del Sermón del Monte, el sermón que predicara nuestro Señor Jesucristo, el predicador de predicadores, el pastor de pastores. Y vamos a considerar hoy el tema del ayuno. Es el tema que nos corresponde hoy en estos versículos. La palabra de Dios dice así, voy a dar lectura. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Que Dios bendiga la exposición de su palabra. Yo me refugio en su gracia para hacerlo. Sé que de mí mismo no puedo darles nada. Y aunque estudie mucho para prepararme y arme mi bosquejo lo mejor que pueda, si esto no está bendecido por el Espíritu de Dios y dirigido por Él, no podría hacer nada. Incluso estar en pie aquí no podría sostenerme si no fuera por la gracia de Dios.
y la voz de mi garganta tampoco saldría. Así que le doy la gloria a Dios por poder hacerlo, por capacitarme. Les voy a hablar de la manera correcta del ayuno. Y es un tema que poco se toca en las predicaciones, no sé si lo han notado, pero normalmente nosotros los bautistas no hablamos mucho del ayuno. Ese tema se maneja mucho más en el medio carismático, en la iglesia pentecostés, ¿verdad? Son muy dados a hablar de este tema. No me consta que siempre lo practiquen de manera correcta, pero la palabra de Dios, pues en este momento nos va a mostrar quién lo hace de manera correcta y quiénes no. La verdad es un reto predicar sobre el Sermón del Monte, los temas que trata el Señor Jesús en el Sermón del Monte y cómo Él los trata, porque el Sermón del Monte nos desviste, nos desnuda completamente y nos hace ver tal como estamos a los ojos de Dios. Y en ocasiones pues yo he tenido que decir, ay, mira nada más, en esto yo también he estado mal. No me he parado aquí a exponer la palabra de Dios sintiéndome el mejor ejemplo, porque no lo soy. Y mucho menos en este tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del ayuno y la oración. No podemos separar estas dos cosas porque son cosas que van juntas. No se puede separar la oración del ayuno, ni el ayuno de la oración. Entonces, vamos a tratar este tema y bueno, quiero decirles que Dios habló a mi corazón mientras estaba examinando el tema, mientras estaba buscando información aquí y allá en mis libros. Y esto es lo que encontré y yo se los paso al costo. Yo espero que Dios hable a sus corazones en esta mañana, mis queridos hermanos. Hasta aquí seguimos manteniendo en mente el principio que el Señor Jesucristo nos enseñó desde el comienzo. Desde el comienzo, al estar tratando, al poner estas ilustraciones para ver cómo está nuestra situación delante de Dios, nuestras justicias, cómo están nuestras justicias delante de Dios. Hasta aquí seguimos manteniendo en mente el consejo del Señor para nosotros, que es que nuestra justicia debe exceder a la de los escribas y fariseos. Nuestra justicia debe ser mejor que la de ellos. Y para dejar bien hincado este clavo de verdad, este principio en nosotros, el Señor Jesús hace uso de 3 ilustraciones. Bueno, pues Él habla de la limosna, habla de la oración y habla del ayuno, para ejemplificar este principio en nosotros, de que nuestra justicia debe ser superior a la de los escribas y de los fariseos. Entonces habló de la limosna, habló de la oración y ahora nos habla del ayuno en estos textos que les acabo de leer. Los escribas y fariseos practicaban estas disciplinas. El problema de ellos no consistía en que lo practicaran, sino la manera en que lo practicaban. Ellos no lo hacían de manera correcta. Esa fue la crítica del Señor para con ellos. Fueron denunciados por el Señor Jesucristo por hacerlo para ganarse la aprobación y el aplauso de los hombres. Ellos querían aparentar una espiritualidad que en verdad no tenían y querían presumir su espiritualidad. Y sobre eso contra eso reaccionó el Señor Jesucristo y dijo: eso no está bien. Ustedes están buscando su paga anticipadamente en el reconocimiento, en el aplauso, en la adulación de los hombres, y que piensen que ustedes son la gran cosa en lo espiritual, pero ustedes no lo son. Él les hace ver que estaban muy lejos de ser personas espirituales y que en verdad estuvieran agradando a Dios con estas prácticas, porque sí eran dados a participar en la limosna, en dar apoyo al templo y todo lo demás, pero hasta contrataban un trompetista para
que la gente estuviera atenta cuando ellos estuvieran dando dinero al templo. Con respecto a la oración, pues eran muy dados a hacer largas oraciones y ellos aprovechaban las esquinas de las calles en las plazas donde transitaba mucha gente para que la gente los viera. Y que del ayuno también eran muy dados al ayuno, y cuando la ley solamente pedía un día de ayuno al año, ellos lo hacían 2 veces por semana, decían sus maestros, sus rabinos, no, hay que ayunar 2 veces a la semana. Y el Señor los denunció y les dijo: ustedes son farsantes, ustedes solamente buscan quedar bien con los hombres. Bueno, este tema es tan presente hoy día porque ese problema muchos de nosotros lo tenemos. Somos muy dados a querer gozar de una buena opinión de los que nos rodean, de nuestra iglesia. Y siempre y cuando valoren lo que nosotros somos y hacemos, estaremos contentos, pero de no ser así, no, van a tener problemas con nosotros, nos vamos a sentir mal, nos vamos a enojar e incluso hasta vamos a dejar de participar porque nadie reconoce el valor de las cosas que nosotros hacemos. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque es una tendencia natural de nuestra carne. Yo me incluyo con ustedes porque es muy fácil que me ofenda si alguien me agrede, si alguien critica lo que hago y cómo lo hago. No crean que estoy aquí solamente para dirigirme a ustedes. El Señor habla también al corazón del predicador. Y el Señor dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ese es sobre lo que debemos tener mucho cuidado. La vida cristiana está dividida en estas 3 disciplinas. Es así como se distribuye la vida cristiana: en el dar, en el compartir. Los dineros que Dios nos hace ganar en esta vida no son solamente para que lo gastemos en nosotros. Dios nos lo da para ayudar a los necesitados, y de esos siempre tendremos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias, personas que nos van a necesitar, y tendremos siempre la oportunidad de ayudarles. El Señor Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis, siempre tendréis a los pobres y siempre habrá una oportunidad para ayudarles. El dar. Y la otra disciplina, bueno, pues es la oración, y la tercera es el ayuno. ¿Se atrevería a decir alguien que no es importante el ayuno? ¿Quién se atrevería a criticar este asunto del ayuno y decir que no es importante? Estaríamos haciendo violencia a la palabra de Dios si nos atreviéramos a decir que no es importante ayunar, que eso lo hacían los judíos en el Antiguo Testamento, que era parte de sus obligaciones en la ley, por lo menos un día del año ayunar. Pero en el Nuevo Testamento pues no se hace tanto énfasis en el ayuno, y cierto, el Señor no habla mucho del ayuno, no era el tema a diario del Señor. Pero ¿quién se atrevería a decir que el ayuno no es algo importante? ¿Debería ser parte de nuestra práctica el ayuno? Bueno, por supuesto que sí. Debería ser parte de nuestra práctica. Y usted me preguntará: pastor, entonces, ¿por qué no lo has pedido? Bueno, yo creo que al ir meditando en este tema, usted mismo va a tener la respuesta. Así que le animo a que esté despierto, le animo a que esté usted atento. Escuche bien lo que le voy a decir. El Señor reprendió a los escribas y fariseos no por el hecho de practicar el ayuno, ni la oración, ni el diezmo, ni la limosna, sino por la manera en que lo hacían.
El Señor podía decirles, esto debías hacer sin dejar de hacer aquello. Cuando se habla del diezmar, ya que muchos piensan que el diezmo solo es del Antiguo Testamento y que era de la ley, como si el diezmo hubiera empezado con la ley. No empezó con la ley. El diezmo comenzó 2000 años antes de Cristo y tal vez antes, ¿verdad? Jacob prometió dar a Dios la 10ª parte de todo lo que le diera si le permitía ir y tener éxito en su empresa y regresar con bien. Abraham entregó los diezmos también de todo lo que había adquirido por haber rescatado a su sobrino Lot. Y luego en la ley, obvio, es estipulado como una obligación de parte de Dios, pero qué bendición ha sido la práctica de hacerlo. Sin embargo, cuando lo hacían los judíos, ya vimos con qué actitud lo hacían: para ganar un nombre, para quedar bien, para presumir. Entonces debería ser práctica nuestra, pero el Señor los reprendió no por practicarlo, sino por la manera incorrecta que lo hacían. Ahora, hay ejemplos en la Biblia de personas que lo hacían de manera correcta. Por ejemplo, Ana la profetisa, que es mencionada en Lucas 2, esta mujer que era una anciana de más de 90 años ya, practicaba el ayuno, era caracterizada su vida por ello, porque ella desde que enviudó no cesaba de estar en el área del templo sirviendo y entregada al ayuno y a las oraciones. Y Pablo habla de mujeres así. A las mujeres en la iglesia de Éfeso pidió que fueran puestas en la lista para recibir ayudas. Las viudas que se habían quedado así desde que enviudaron, quedaron en la viudez, no se volvieron a casar, pero pasaron el resto de su vida en las cosas de Dios, lavando los pies de los hermanos, sirviendo en la obra de Dios, entregadas a la oración y seguramente también al ayuno. Eso era lo que caracteriza una vida de piedad, una vida de entrega, una vida con una religiosidad correcta, no fingida. Y esta mujer era una de ellas, servía en el templo, dice Lucas 2:37, de noche y de día, con ayuno y oraciones. Qué interesante. Cornelio también le fue dicho allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos que sus oraciones y sus limosnas habían sido tomadas en cuenta con el Señor. Parece ser que este hombre, influenciado por el judaísmo, también practicó el ayuno y la oración. Ahora, no era convertido, y aún así Dios estaba agradado con la actitud con que un pagano lo hacía. Imagínese usted. Hay quienes dicen que Dios no puede oír, no se atreve a oír a los paganos. Por supuesto que sí. Cuando estos se acercan a Dios con el corazón correcto y sincero, aunque no le conozcan, Dios los oye. Y tengo el ejemplo aquí para que lo vean. Aquí está un hombre que no conoce a Dios todavía, pero que estaba próximo a conocerlo tan pronto escuchara la predicación del apóstol Pedro, y practicaba esto también. Los cristianos del primer siglo lo hacían. Usted, si va al capítulo 13 de Hechos, va a ver que la iglesia, los apóstoles, antes de enviar a Pablo y a Bernabé a la obra misionera, al ministerio para el cual el Espíritu Santo los había escogido, dice Hechos 13, 1 al 3, que lo hicieron por medio del ayuno y la oración. Entonces sí que se practicaba en la iglesia del Nuevo Testamento, y era una práctica que hacían seguido los hermanos cuando enfrentaban alguna decisión. Cuando Pablo habla de esos, el doctor Lucas nos habla en el capítulo 14 de Hechos, de esos hombres que fueron seleccionados para ser pastores, ser ancianos en las iglesias. Allá en Listra, ellos lo hicieron por medio del ayuno y la oración. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Ellos lo hacían. También el apóstol Pablo da fe de parejas
que se detenían en sus relaciones maritales solamente por entregarse a la oración. Y esto implica que tanto el varón como la mujer, una vez que se entregan al ayuno y a la oración, dominan sus cuerpos, dominan esa ansiedad y necesidad biológica de estar juntos, de unirse físicamente, y estos se entregan al ayuno y a la oración. Eso lo dice 1 Corintios 7:5. Cuando se entregan a la oración, se separan, pero una vez que han terminado ese tiempo, que bajo común acuerdo se han entregado a la oración, deben unirse otra vez para no entrar en tentación por su falta de continencia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Bueno, ¿y qué diremos del apóstol Pablo? ¿A poco él no ayunaba? Por supuesto que sí. Recuerden ustedes que no solamente lo hacía en calidad de judío, él lo hacía también en calidad de cristiano, y él sabía que era importante la práctica de la oración. Pero ¿por qué tanto hablar del ayuno y la oración aquí? ¿Por qué está relacionado, ligado el uno con el otro? Porque son inseparables. En realidad, el ayuno es el pretexto para la oración. El ayuno lleva a que la persona doblegue el cuerpo, someta el cuerpo y se entregue únicamente a la oración. Es para quitarse todo tipo de distracción y ocuparse nada más a la oración, sin preocuparse de meter alimento a su cuerpo. Se va a abocar únicamente a orar. No es tanto el hecho de que, pues voy a hacer un ayuno. Si alguien lo hace solamente porque quiere conservarse esbelto, esa no es la razón bíblica para ayunar. Es porque vas a entregarte exclusivamente a la oración. Bueno, ¿qué tanto tomamos nosotros en cuenta el ayuno? Bueno, pues ya les dije que no demasiado. ¿Cuántos sermones, cuántas predicaciones han escuchado ustedes sobre el ayuno? Ni siquiera de mi parte. El hecho de que otros lo hagan incorrectamente no es razón para eludirlo totalmente. No es razón. El ayuno es importante también en la práctica de la vida cristiana, y aquel que no se atreve a hacerlo es una persona que no ha logrado llegar a dimensiones en la vida espiritual que ya debió haber llegado solamente por pensar únicamente en la comida. Y esa es una debilidad muy grande nuestra. Hay quienes pensamos que si dejamos escapar una comida, casi nos vamos a morir, más cuando empezamos a sentir ese deseo, esa necesidad. Bueno, yo soy dado a levantarme a buena hora, ¿verdad? Y yo a las 7:30, 8 de la mañana estoy listo para desayunar, y por tantas cosas que hacer no siempre puedo hacerlo a esa hora, pero algo tengo que encontrar por ahí para calmar mi ansiedad. Bueno, y si ese día Dios pone en el corazón que debemos ayunar, ¿qué vas a hacer con eso? Más si eres comeloncito como tu servidor, ¿verdad? Y te desesperas cuando empiezas a sentir que los jugos gástricos están trabajando en tu estómago, tus intestinos están a todo lo que dan, tu estómago está pidiendo comida. ¿Qué vas a hacer? Pero no te preocupes, porque va a llegar el momento en que Dios te va a poner esa necesidad y no tendrás alternativa. Vas a eliminar la necesidad de comer y te vas a abocar solamente a buscar al Señor en oración. Bueno, ¿cómo se origina el ayuno? El ayuno tiene su origen en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Se ordenó un día de ayuno. Ya les dije que los judíos solamente exigían 2 veces a la semana, no solamente esa actividad anual que tenían que hacer por obligación como judíos para ayunar un día al año. Esa es la orden de Dios, esa era, y debía hacerlo siempre el pueblo de Israel. Pero bueno, por ahí los maestros de los judíos, los ancianos, los rabinos, ¿verdad?, habían estipulado en sus escritos que era necesario
cumplir la ley, pero aún más allá de lo que la ley decía. Y ellos ordenaron en sus escritos que los judíos ayunaran 2 veces por semana. ¿No es acaso lo que dice el Señor en esa parábola del fariseo y el publicano? Él se vanaglorió en decir, oh, yo doy diezmo de todo lo que gano y además ayuno 2 veces a la semana. Yo no soy como este miserable, mundano, publicano aquí, ¿verdad? Él se sentía la gran cosa porque ayunaba 2 veces por semana. El Señor Jesús no habló tanto del ayuno directamente, pero tampoco condenó la práctica, siempre y cuando se hiciera de la manera correcta. Él dijo, cuando ayunes, o sea, él da por hecho que sí. ¿Quieres ayunar? Está bien, bienvenido al ayuno, practícalo si gustas, pero hazlo correctamente. No andes con tu cara toda demacrada y todo despeinado, desgreñado, como decimos aquí, todo ahí con cara de, ya ven, como cara de San Martín de Porres, así de tanta bondad, ¿verdad? No andes con cara de afligido, unge tu cabeza, hazla brillar bien, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Ahí está. ¿Ve usted la respuesta a lo que preguntamos al principio? Porque no se forza a nadie a hacerlo, porque esto es algo de índole personal, hermano, es tu relación con Dios. Tú sabes cuándo lo vas a hacer, y si lo vas a hacer, y ojalá que lo hagamos, ojalá que lo hiciéramos, y vendrá el momento en que ni siquiera tendremos que preguntar, tendremos que hacerlo, mis amados hermanos. Van a venir situaciones que Dios va a traer a tu vida y no vas a tener opción. Y no lo vas a hacer para andar presumiendo, sino porque habrá llegado el momento en que hay una gran necesidad y el Espíritu de Dios te va a motivar y te va a decir, es momento de hacerlo. Pero cuando lo hagas, no lo vas a hacer para andar mostrando, para andar presumiendo. Yo cuando visito familias aquí en México, en Estados Unidos, donde sea, y veo que mi anfitrión decidió ayunar esa semana en que voy a estar con él, la verdad me siento muy mal. Como que se ponen muy espirituales cuando la gente les visita, ¿no les parece? Bueno, aparentemente no, muy espiritual. No, hermano, hermano, es que estoy ayunando. Yo no sé si me están sugiriendo que esa semana no coma, pero porque ellos van a ayunar. Y normalmente cuando nos encontramos los hermanos, es un tiempo de regocijo. El Señor dijo, cuando le dijeron, bueno, ¿y por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan? Dice, bueno, cuando les ha quitado el esposo, van a ayunar. Pero ahorita es tiempo de alegría. Y hay un principio ahí, que cuando nos encontramos los hermanos y tenemos tiempos de alegría, tenemos tiempos de convivio, nos vamos a comer, vamos a tener tiempos buenos, vamos a disfrutarnos en buen compañerismo y vamos a hacerlo tomando alimentos. Pero es muy curioso que cuando alguien visita a una familia o hay algo así importante que hacer en el año, precisamente en esos días o en esa semana, al anfitrión se le ocurre que debe ayunar. Yo no sé, pero a veces la motivación no es correcta, a veces es una motivación carnal. Y ahí estamos todos a la mesa y el anfitrión, ¿y qué pasó? No está su plato ahí. Hermano, ¿qué pasó? ¿No vas a comer? Y en un tono clerical así te dice, amado hermano, querido amado hermano, quiero que sepas que esta semana he decidido practicar el ayuno. Estoy ayunando, hermano. Bueno, yo no necesito ni saber que está ayunando, pero bueno, a veces esa es la intención. El Señor Jesús no criticó el ayuno siempre y cuando se hiciera de manera correcta. Y Él dijo, unge tu cabeza, lava tu rostro, peínate bien, muéstrate ecuánime, muéstrate feliz, muéstrate alegre, como si no tuvieras hambre, muéstrate contento. ¿Cuándo se debe ayunar? Buena pregunta. ¿Quieren saber cuándo? Bueno, el mismo Señor Jesucristo ayunó
40 días y 40 noches. ¿Por qué ayunó 40 días y 40 noches? Bueno, es que él no iba a enfrentar una tentación cualquiera, ¿verdad? Él iba a enfrentar al mismo príncipe de los demonios. Y él pudo haber dicho, pues ¿qué me va a durar? Me lo bailo rápido, no hay ningún problema, rápido me deshago de él, va a salir huyendo. No, hermanos, porque 3 veces intentó hacerle pecar, 3 veces intentó. Y la última propuesta fue la más terrible, al decirle: todo esto te daré si tan solo arrodillado me adorares. Qué barbaridad, qué atrevimiento del diablo, ¿verdad? Es un ser muy atrevido. Pero el Señor estaba preparado. Él había ayunado 40 días y 40 noches antes de enfrentar al enemigo en esa tentación. Bueno, ya vimos que la iglesia en Antioquía, antes de enviar a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio, ayunaron y oraron. Miren ustedes, el ayuno siempre va conectado con la oración, porque una de sus más grandes razones es concentrarnos, como ya les dije, en el orar, en el tener comunión con Dios, olvidándonos de la comida y sometiendo nuestro cuerpo. Es muy interesante cómo es el cuerpo humano. Tú puedes tener el cuerpo tan grande como quieras, pero tendrías que hacer uso de dominio propio cuando tu estómago sabes que te está pidiendo comida de más. Cuando el alimento está bueno. ¿Saben qué he dicho yo siempre? Me encanta que me inviten a comer donde hay gorditos. Y es la verdad, Me encanta que me inviten a comer donde hay gorditos. ¿Por qué? Porque ahí se come bien, se come rico. Es tan sabroso el alimento, la cocinera es tan exitosa en su trabajo que lo que guisa dan ganas de seguir comiendo, ¿no es así? Pero, amados hermanos, el Señor nos está enseñando aquí a aprender que nosotros podemos hacer uso de dominio propio cuando nos sentamos a la mesa y vemos esas conchas de pan tan sabrosas, ¿verdad? Un día íbamos por el camino, no voy a decir el nombre, pero un hermano dijo: ay, qué ganas tengo de comerme una concha así de pan, y encima de eso se compró una Coca-Cola, la combinación perfecta para que te dé un ataque allí, ¿verdad? De glucosa, se te suba hasta el tope, y para colmo, el hermano tenía diabetes. Imagínese usted, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está el cerebro? Pero bueno, nos enseña que tendríamos que hacer uso de dominio propio. ¿Y lo tenemos o no? Claro que sí. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero puedes tener el tamaño de cuerpo que tú quieras. Tú puedes reducir el tamaño de tu cuerpo, el grosor de tu cuerpo, si tan solo ejercieras dominio propio cuando comes y comas lo que debes comer, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema. Hoy hablamos aquí del ayuno. Entonces, una de sus más grandes razones, como decía, es concentrarnos en la oración, estar en comunión con Dios. Y no es solamente el hecho de querer estar en comunión con Dios, sino que tiene un propósito definida la oración. Hay algo en mente, hay algo que vas a lograr, hay algo que vas a hacer, hay una situación importante en tu vida que te va a llevar a orar, una gran necesidad también. Cuando estemos por tomar una decisión importante, haríamos bien en ayunar y orar. Lucas 6, 12 al 13 nos muestra que el Señor pasó toda una noche orando antes
O sea, la noche anterior a escoger, a seleccionar a sus apóstoles, la pasó orando. Él es el Hijo de Dios. Él pudo haber dicho en un tono jactancioso: yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios, soy Dios, soy hombre, pero pues también soy Dios. Entonces, ¿yo qué necesidad tengo de orar? No, él como hombre tenía necesidad de orar, amados hermanos. Recuerden que era 100% hombre, igual que nosotros, aunque sin haber heredado el pecado. Él no se contagió del pecado, pero él tenía la necesidad de orar. Y antes de escoger la noche anterior a seleccionar a sus apóstoles, él se pasó la noche orando. Lucas 6 dice esto. ¿Qué lección tan grande nos da el Señor Jesús aquí, hermanos? Antes de tomar una decisión, aun siendo él el mismo Hijo de Dios, buscó el rostro de su Padre en oración toda la noche. Ahora, ¿nosotros hacemos así las cosas? Me temo que no. Nosotros hacemos las cosas de manera al revés. Primero tomamos la decisión, primero hacemos las cosas y después pedimos a Dios que las bendiga. No es extraño que las cosas no salgan tan mal entonces y que no lleven la bendición de Dios, porque si no tomamos en cuenta a Dios para tomar nuestras decisiones, ¿qué razones tendría Dios para bendecirnos? Imagínese usted, aquel joven que dice: esta señorita me encanta, es muy bonita, tiene los ojos que a mí me gustan, tiene la figura que a mí me gusta, tiene la estatura que a mí me gusta, habla como a mí me gusta, hasta canta como a mí me gusta, me voy a casar con ella. Y ya después que se casó con ella: Señor, bendice mi matrimonio. Hermanos, oren para que se convierta mi esposa. Ya siente que tiene una aflicción en la espalda que no se va a quitar, con gran dolor y comezón en la espalda que no se va a quitar el resto de su vida, y ahora quiere que Dios bendiga. Ay, no, mis queridos hermanos. Jóvenes, es mejor casarse más maduros, pero con la persona correcta, para que después no tengamos que andarnos lamentando. Nosotros hacemos al revés las cosas. Primero se busca la bendición de Dios, primero se busca la voluntad de Dios, primero se le pregunta a Dios: Señor, esta es la persona con la que debo unir mi vida. Señor, aunque esté yo enamorado de ella y me encante y esté muy hermosa, Señor, si no es tu voluntad, ponme una barrera. Yo no quiero equivocarme, solamente quiero hacer tu voluntad. Y harías bien en ayunar antes de escoger a la persona. Harías muy bien en hacerlo. Es decir: Señor, me voy a dedicar solamente a la oración. Voy a hablar contigo y tú me has de dar la respuesta. Créeme que Dios te va a contestar. A Él le encantan ese tipo de peticiones, ese tipo de oraciones, y esa actitud correcta a Dios le fascina, a Dios le encanta, y dice: te voy a contestar. Bueno, también cuando los discípulos no podían sacar el demonio de ese muchacho lunático que había llevado su papá a ellos, ¿verdad? Y les había dicho que les pidió que lo ayudaran con su muchacho, porque ese demonio lo atormentaba, a veces lo echaba en el fuego, a veces en el agua, lo quería matar. Y ya no sabía qué hacer este pobre hombre con su hijo. Llega con el Señor y le dice: mira, lo llevé a tus discípulos y no me pudieron ayudar con mi hijo. Y el Señor se molestó con ellos. Oh, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos?, dijo el Señor. Y ya al final, bueno, el Señor ayudó a este hombre, expulsó al demonio de ese muchacho, y ya explicó a sus discípulos: esta clase de demonios no salen sino con oración y ayuno. Ah, qué interesante, ¿no? Oigan, no crean que todos los demonios son del mismo rango. No les voy a hablar mis experiencias con demonios, no quiero que tengan alucinaciones en la noche, pero sí les voy a decir una cosa: no todos son del mismo rango. Hay rangos de bajo, soldado raso, diría yo, hasta el más alto entre los demonios.
El apóstol Pablo habla de esto. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses, habla del Señor, que él creó a los ángeles y los creó por rangos también entre los ángeles. Él habla de tronos, habla de dominios, habla de principados y potestades, son rangos angelicales. Los hay, esto está en Colosenses 1:16. Los hay tanto en el lado bueno de aquellos que no han perdido su lugar de santidad, pero los hay también en los que están llevando a cabo un programa de maldad en el mundo, desarrollando ese programa de maldad del diablo en este mundo. Entonces, hay unos que tal vez con una sola orden obedecen, pero hay algunos que al mismo Señor Jesucristo se le ponían difíciles y no querían obedecerle y al final tenían que hacerlo. ¿Qué vas a hacer si tú te enfrentas un día a una clase de demonios de alto rango? ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Tendrás que ayunar. Tendrás que ayunar. Tendrás que buscar al Señor en oración y tendrás que olvidarte de la comida por un buen tiempo y solamente te vas a dedicar a orar y vas a pedir a Dios que te fortalezca y te dé la capacidad de hacer lo que tienes que hacer. Bueno, ahí está el consejo. También hubo grandes personajes en la historia de la iglesia que fueron reconocidos por ser entregados al ayuno y la oración. Martín Lutero era uno de ellos, Juan Calvino, los reformadores, los Wesley, eran hombres de oración, ayunaban y oraban. ¿Qué tal George Whitefield? Era un gran predicador, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del Señor, y Dios le dio un don tan especial para predicar el evangelio y lograr la conversión de miles y miles de almas. Se comenta que cuando este hombre era invitado a alguna localidad a predicar, si el pueblo era de 5,000 personas y convocaban a la gente para que vinieran a escuchar a George Whitefield, iba a llegar en tal fecha a tal lugar a predicar. Cuando George Whitefield llegaba, había más de 20,000 personas en esa localidad y solamente se habla de las nubes de polvo que levantaban los caballos y sus carruajes en sus caravanas cuando iban a escuchar a George Whitefield, pero eran hombres de oración. Jonathan Edwards fue un gran hombre de oración también. Carlos Spurgeon fue un gran hombre de oración. A él se le preguntaba, ¿y por qué tienes tanto éxito en tu predicación? Y él dijo, miren, pasen acá, y mostraba en una parte escondida de la iglesia un grupo de personas, de hermanos que estaban arrodillados buscando al Señor en oración, orando, pidiendo por él. Y él decía, esta es la clave del éxito que yo tengo para predicar. No soy yo, son estos hermanos y la palabra que predico. Había muchos personajes tanto en el Nuevo Testamento como en la historia de nuestra iglesia, considerando a los reformadores, a los puritanos, a los grandes predicadores de la era misionera moderna, eran hombres de oración. Se habla de Dwight L. Moody, un hombre de mucha oración, practicaba el ayuno y la oración. Y este hombre, cuando empezaba a escuchar pláticas superfluas, él se iba, se quitaba de allí y ya no lo veías más. Y se perdía por horas y horas, una noche de ser posible. ¿Dónde está el hermano Dwight L. Moody? Estaba tirado en el suelo orando. Él estaba intercediendo todo el tiempo por las almas. No me extraña ahora la falta de éxito que tenemos los predicadores en la predicación del evangelio. ¿Por qué nuestras iglesias y ministerios están tan secos y no tan asistidos por el poder de Dios y de su Santo Espíritu? Es que no estamos buscando a Dios como se debe, hermanos.
Estamos más entregados al entretenimiento y a tratar de mantener a una iglesia contenta, plácida, hablándoles lo que ellos quieren oír y haciendo que se sienta cómoda. Mucho menos les hablaremos del ayuno y la oración. A decir, no, eso era para los tiempos del Antiguo Testamento, no, eso era para los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento, pero no para nosotros. A nosotros háblanos de la prosperidad, háblanos de la comida. Queremos comer bien porque esa es la bendición de Dios. No, mi querido hermano, si tú y yo tuviéramos a nuestro alcance todo lo que queremos comer, tal vez ya nos hubiéramos matado comiendo. ¿Cuál es la razón del ayuno entonces? Ya vimos cómo se debe ayunar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuándo se debe ayunar? Ahora, ¿cuál es la razón del ayuno? Ayunar es abstenerse de comer, pero por propósitos espirituales. No es nada más el sentir de que, ay, le voy a dar una gran lección a mi esposa, que vea que yo ayuno, ¿no? Le voy a dar una lección a mi familia, que vean cómo yo ayuno. Le voy a dar una lección a mi iglesia. Yo quiero que ellos oigan del ayuno y vean cómo yo ayuno, para que vean, a ver si así se impresionan un poco y empiezan a ayunar esa bola de comelones. No, no es así. Ayunar es abstenerse de comer, pero con propósitos espirituales. Ayunar es algo inusual o excepcional que se hace con un propósito específico. Es para dedicarse solo a la oración y a la meditación en alguna situación especial. Y créeme, Dios te la va a dar. Antes de mostrarte la manera correcta de hacerlo, te voy a dar la manera incorrecta. Hablemos de las razones incorrectas por qué muchos ayunan y oran. Y aquí es donde la palabra de Dios a mí me desvistió al estar meditando esto, estudiando esto y descubrir que orar y ayunar de manera mecánica no es correcto, ¿verdad? Los católicos tienen su horario de la misa, los musulmanes tienen su horario. En ese momento ponen su tapetito, se arrodillan y empiezan a hacer sus ademanes y se inclinan hasta el suelo y voltean la cabeza para un lado, luego para el otro, y luego se pasan la mano en la cara y en la barba y ya terminan. Y tiene que ser a tal hora siempre, de manera mecánica. No, ayunar no es algo que se debe hacer de manera mecánica. Orar y ayunar debe ser un deseo honesto del corazón, de tener un encuentro y comunión disfrutable con Dios, no como parte de algo rígido, algo que vas a decir, ay, ni modo, pues ya tendré que ayunar, no me queda de otra. A ver si así ya me compongo de este mal que siento en mi cuerpo, o de esta situación que tengo en mi familia, o de esta situación que tengo en mi trabajo. Ay, no, hermanos, no es así el ayuno. Es un encuentro deleitable con Dios en oración. Otra razón incorrecta es orar y ayunar para obtener una respuesta rápida, una respuesta inmediata del Señor. Yo he escuchado a personas decir, pues yo tengo este problema, está tremendo, pero vas a ver, le voy a meter una semana de ayuda en oración y vas a ver si no se resuelve mi problema. Le voy a meter nada más unos 4 o 5 días de oración y ayuno y vas a ver. Ellos creen que pueden atracarse con el mismo diablo y que lo van a vencer solos porque ellos pueden. No, mis queridos hermanos, el ayuno no es así. Lo usan como si fuera un amuleto, igual que el católico se cuelga acá el crucifijo y cree que con eso va a espantar a los demonios y a los vampiros y cuánta cosa. No, mi querido hermano, no es así. No es para que saques una respuesta rápida del Señor. Eso es violar la soberanía de Dios. Dios no está obligado ni siquiera a escucharte. Lo hace porque Él es bueno, pero no está obligado. Ese es ayunar de manera mecánica, ayunar para obtener un beneficio de Dios, ya sea sanidad
o espiritualidad o incluso avivamiento. Hay quienes dicen, no hombre, vamos a ayunar toda una semana, hermanos. Ya miren, es que así vino el avivamiento allá en Gales, así hubo el avivamiento en el Reino Unido, así hubo un avivamiento en Estados Unidos, ¿verdad? En las colonias hubo un gran avivamiento porque la gente se dedicó al ayuno y a la oración. Es obvio que antes de un gran avivamiento en la historia sabemos que ha habido ayuno y oración, pero no es una cosa mecánica que vas a decir, lo voy a hacer por tanto tiempo porque así lo hicieron por tanto tiempo y así va a suceder. Hermano, cuando Dios quiera tener un avivamiento, ni te va a avisar. En esas islas híbridas, cuando llegó el avivamiento, ni siquiera lo esperaban. De momento la gente empezaba a tener hambre de oír el evangelio y ellos corrían a las iglesias, buscaban a los pastores, buscaban a los misioneros y ellos mismos decían, háblennos de Cristo, háblenos del evangelio, porque el Espíritu Santo había descendido con poder y se había apoderado de todo un pueblo. Ese es un avivamiento, pero no lo va a traer tu ayunito. No porque tú digas, ya llegó el momento y van a ver, les voy a demostrar que sí se puede. No, Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Nunca debemos orar porque queremos un resultado así inmediato a la oración. La bendición de Dios no viene de manera automática. La vida cristiana madura, porque unos así dicen, ¿verdad? Ahora sí vas a ver. Ayuna tanto tiempo y vas a ver, te vas a convertir en el cristianazo que siempre he esperado ver de ti. No, no es así. La vida cristiana madura no es el resultado de un día de oración o una semana de ayuno. La vida cristiana madura es el resultado de una relación constante con Dios, de estar metidos con Dios de manera constante, aguantando las pruebas, las tribulaciones y todo lo que Dios nos da, metiéndonos en la palabra, buscándole con amor en la oración, pero no porque un tiempo te dediques a algo y digas, ya tengo aquí la clave para lograr esto. No, hermanos, orar y ayunar con esa mentalidad es hacer a un lado la soberanía de Dios. Es pensar que tú mismo podrías manejar a Dios. Hermanos, este error se comete en el área de la oración y el ayuno, pero también se comete en el área de dar limosna y diezmar. ¿Cuántos no han dado sus testimonios, verdad? Porque tienen la superstición de que así es como van a recibir mucho más del Señor. ¿Cuántas veces has escuchado a un hermano decir, hermano, recibe este dinero, recíbelo para que Dios me bendiga? Yo te bendigo para que Dios me bendiga. Tache, no es así. Yo te bendigo porque Dios me lo puso en mi corazón y te lo doy con todo mi corazón como si lo estuviera dando al mismo Señor. Pero si el Señor quiere darme bien, está mal. Si no me quiere dar, está bien. Yo lo quiero honrar solamente con darle lo que a Él le pertenece. Pero ¿cuántos no han dado su testimonio ya, hermano? Es que fíjate, es que yo antes, mira, cuando no daba y cuando no diezmaba y cuando no ayudaba a los hermanos y cuando no ayudaba a mi familia, estaba yo mal económicamente. Pero mira, hermano, te aseguro, cuando yo empecé a diezmar, el Señor bendijo mis finanzas. Oh, hermanos, yo un tiempo caí en ese error y presumía de eso. Ya la palabra de Dios me cortó eso, ya no puedo ni siquiera decirlo, porque es presunción. ¿Y cuántos no se atreven a dar un testimonio así, verdad? Ahora, ¿es cierto que Dios promete bendecir al que es generoso? Por supuesto que sí, esa es una gran verdad bíblica. El que siembra escasamente, escasamente recogerá. El que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. No podemos negar esa verdad bíblica, pero eso lo va a hacer Dios a su manera y en su tiempo, porque Él es un Dios soberano. Ese es el Dios que les voy a predicar siempre aquí. Un Dios soberano que hace lo que quiere, que no necesita que nadie le ande dando ideas.
Ay, Señor, deberías bendecir al hermano fulano de tal. Acuérdate, Señor, que esto, y acuérdate que hizo aquello, y acuérdate que hizo lo otro. Tú no tienes que andarle dando consejos al Señor. Tú tienes que esperar que Él haga las cosas como Él quiera, porque Él es Dios, porque Él es soberano, y Él te va a bendecir tanto como Él quiera, como a Él le parezca, de acuerdo a su plan, a su propósito, no por lo que tú y yo hagamos o demos o ayunemos. Esta es otra manera disfrazada de creer y practicar la filosofía antibíblica de la semilla de fe, de los predicadores de la semilla de fe. Yo he escuchado a este falso predicador, Guillermo Maldonado, presumir de todo lo que tiene. Lo escuché decir una vez: me han criticado por el coche tan elegante y caro que tengo, pero lo que ellos no saben, que yo nada más tengo este coche, pero yo he sembrado 2 en la obra de Dios, por eso tengo. Guillermo Maldonado practica una religión de obras, mis queridos hermanos. Él piensa que tiene tanto dinero, y la verdad tiene demasiado, pues cómo no. Ese tipo de predicador atrae a muchas personas como las moscas al panal de miel, porque eso es lo que agrada. Una persona ambiciosa y fácilmente atrae a miles de ambiciosos igual que él. Y yo lo denuncio. Eso es incorrecto. Cuando ayunes y ores, no lo vas a hacer porque vas a esperar que así Dios resuelva inmediatamente el problema que tienes o satisfaga la necesidad que tienes en lo económico. Lo vas a hacer porque tú quieres tener un tiempo de disfrute con el Señor, quieres deleitarte en Él, quieres estar con Él y quieres fortalecerte en Él y solamente platicar, estar con Él, olvidándote de todo. Para eso es el ayuno. Por eso algunos dicen: si no doy dinero a los pobres y a la iglesia, Dios no me dará más. Entonces su dar es por interés, no es entrega en amor. Le pregunto: ¿usted ofrenda? ¿Usted diezma de lo que Dios le da? Y si usted lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su propósito al hacerlo? ¿Cuál es su intención? Que Dios me bendiga más. No, Dios no va a hacer negocio contigo. Jamás. Lo más seguro es que te va a dar una gran lección. Ahora veamos la manera correcta. Ya vimos la incorrecta. Y con esto terminamos. Debemos ayunar cuando seamos motivados a hacerlo por razones espirituales, no carnales. Yo quiero que aprovechen esta consejería, hermanos, porque esta mayormente la saqué de Martin Lloyd-Jones y de Matthew Henry, grandes predicadores. Uno de la época de los puritanos del siglo XVIII y el otro del siglo XX, ¿verdad? Aquí tenemos estos grandes consejos, aprovéchenlos. Debemos ayunar cuando seamos motivados a hacerlo por razones espirituales y no carnales, no por razones egoístas, sino cuando seamos motivados a hacerlo, pero por razones espirituales. Debemos esperar a ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Créeme, el momento va a llegar. Dios te va a poner una necesidad tan grande que no vas a tener opción, mi querido hermano. Y si aún así te resistes, pobre de ti, porque te va a ir peor. Más vale que te doblegues. Está atento. El momento va a llegar. El Espíritu de Dios nos impulsará a hacerlo. Nos va a mostrar una gran necesidad para que nos arrojemos completamente en el Señor. Segundo, lo vas a hacer con el propósito, el único propósito de impresionar a Dios y no a los hombres. Vas a impresionar solamente a Dios. Eso es lo que vas a buscar. Buscar la recompensa solo de Dios. Si vas a ayunar, no es porque vas a querer presumir ante los demás de que estás haciéndolo.
Entonces la mayoría de las veces que ayunemos ni siquiera se va a dar cuenta la gente, ni la iglesia, ni nadie. Solamente una situación entre usted y su Dios, entre mi Dios y yo. En eso fallaron los escribas y fariseos, desfigurando su cabello, su rostro, echándose ceniza en la cabeza y caminar así. Ay, hermanos, el fariseísmo se pega tan fácilmente, se hace tan patente dentro de la iglesia. Tú puedes ver hermanos de veras. Ay, no, hermano, tengo nombres en mi cabeza, perdónenme, pero ay, tienen una manera de impresionar a los ingenuos. Pues yo no me dejo porque, pues, gracias a Dios, estoy estudiando el Sermón del Monte, imagínense. Me está poniendo bien abusado mi señor aquí, pero cuando veo la carita ya de yo no fui, de que, ay, hermano. Y tanta espiritualidad. Ay, hermano, si tuvieras. Ay, el Señor te bendiga, hermano. Ay, hermano, ya cuando hablan así, cuidado, hermano. ¿Sabes? Debemos ser reales, normales. Es mejor que te conozcan por ser sincero y grosero a que seas un hipócrita fariseo. Es mejor. Sé transparente, no te escondas. No te pongas una máscara de espiritualidad aparentando ser lo máximo en lo espiritual, cuando tu corazón está lleno de problemas. Tienes que confesarlo, sacarlo, llevarlo al Señor y pedirle perdón. Es fácil descubrir la misma mala actitud en otras cosas que hacemos, como cuando cantamos, cuando hacemos gestos con la cara de mucha piedad o hacer uso de un tono clerical al hablar. Tales personas serán alabadas de los hombres, pero no de parte de Dios. Dios detesta ese tipo de carácter que aparenta tanta humildad. Así eran los escribas y los fariseos. Y hermanos, ese virus mortal está dentro de las iglesias. Tristemente lo reconocemos. Tercero, cuando ayunemos, debemos actuar con naturalidad. Cuando ayunemos, debemos actuar con naturalidad. Esta es la manera correcta de ayunar. No vas a andar ahí con una apariencia de espiritualidad sintiéndote intocable porque eres, ay. No. Vas a ser tú. Vas a ser honesto. Vas a ser sincero, porque no te vas a preocupar por la opinión de nadie. No te vas a preocupar por la opinión de otros cuando ayunes. Solamente te vas a preocupar por la opinión de tu Dios. Cuando ayunemos debemos entregarnos solamente a Él. Solamente a Él cuando lo hagamos. Y preocupémonos de solo agradar a Dios cuando lo hagamos, cuando ayunemos. Solamente agradar a Dios. Si hacemos así, la recompensa será grande y segura. ¿De parte de quién quiere usted la recompensa? ¿La quiere de los hombres o la quiere de Dios? Yo digo que la mejor es la de nuestro Dios. Así que busquemos la recompensa de nuestro Dios. Mis amados hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones. Tanto como habló al mío, me siento humillado, me siento avergonzado ante el Señor, pero gloria a Dios por su palabra, porque es la verdad y con ella debemos quedarnos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo de predicación y queremos seguir alabándole y lo vamos a hacer con 3 himnos.
El primero es el himno número 33. Loores dad a Cristo el Majestad de su divino amor, la ley postrados aceptad. De su divino amor, la ley postrados aceptad. Vosotros, hijos del gran rey, ovejas de la grey, loores a Emmanuel y proclamadle rey. Loores a Emmanuel y proclamadle rey. Naciones todas escuchad y obedeced su ley. De Cristo ver su majestad y proclamadle rey. De Cristo ver su majestad y proclamadle rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Vamos a entonar ahora el himno número 114, El Señor resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. Jesucristo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la
Vamos a entonar este último himno y es el número 124, Tuya es la gloria, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, en la tumba el lienzo guardan, oh Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. Vamos a dar paso a los avisos y también a la oración final con nuestro pastor Moisés Torres. Qué bendición es el poder empezar a congregarnos, poder empezar. Quisiéramos tener libertad para abrir ese portón y decir que ya es todo normal, pero no. El Señor nos va a dar el momento, mis amados hermanos, y podremos todos un día volver a convivir como antes. Como decía al principio, los cristianos somos como esos gusanitos que van entrelazados, ¿verdad?, dependiendo el uno del otro en ese calor que Jesucristo nos da para vivir. Solamente así nos sentimos vivos, cuando estamos teniendo comunión los unos con los otros. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Ustedes están en sus casitas, que Dios les bendiga en gran manera esta semana. Les comparto que estamos aquí intentando construir una cabina, no intentando, sino que ya se está haciendo la cabina de proyección, y entre lo que es eso y equipo que se tiene que comprar, se van a invertir unos más de 40,000 pesos. Así que oren, hermanos, que el Señor nos provea los medios. Oren que el Señor nos provea.
Nosotros siempre confiamos en Dios y Él es nuestro proveedor. No le decimos a nadie va a dar esto, no, va a ser como Dios toque nuestros corazones y nos provea. Sigan orando por la obra en las misiones. Dios está trabajando, hermanos. Hoy fue el primer día también ya de reunión de la iglesia en Colorín. Me da mucha alegría eso. Bueno, como son menos hermanos, pues ellos ya pueden reunirse, gracias a Dios, legalmente. Hoy tuvieron su primer culto. El hermano Ernesto debe estar feliz por ello. Oren por ellos, que Dios les siga usando. Tal vez pronto se va a abrir Tepatlasco, tal vez pronto ya van a poder empezar a sana distancia a reunirse. Nosotros vamos a empezar poco a poquito, ¿verdad? Unos 50 hermanos sí podríamos ya estar juntos aquí. Pero bueno, que sea conforme el Señor nos vaya dando libertad para hacerlo también. Lo que sí, vamos a tener que pues respetar las reglas y entrar por todo ese proceso, ¿verdad? Todo ese protocolo de sanitización que tanto nos molestó desde el principio, pero ni modos, tenemos que proteger a los hermanos también. Y bueno, pues damos gracias a Dios que ya no hubo más problemas en nuestra iglesia. Estamos tranquilos, gracias a Dios, con respecto a la salud. También recuerden ustedes la obra allá en Tezonapa con el hermano Carlos. Ellos ya tienen un mes que están reuniéndose. Bueno, pues pronto tal vez Potrero nos dé la sorpresa. Vamos a esperar que nos dice el hermano Alfonso. Estén orando por ellos también. Y la obra en Saladero, allá no hubo problema, nos reuníamos al aire libre, así que habría viento por todos lados y a veces más de la cuenta, y solamente un tejabán allí, y allí en el monte, ¿verdad?, alabando a Dios. Seguimos, así que oren por los hermanos, están muy animados. Ay, esos niños, hermanos, ya agarraron confianza otra vez, los padres los están enviando de nuevo y ya están muy tranquilos. En esa zona está declarada libre del problema, gracias a Dios, y pues están reuniendo alrededor de 20 chiquillos ahí con mi esposa, y bueno, estamos encantados, hermanos, cómo Dios ha hecho las cosas. Se han adherido unas jovencitas de edad adolescente y se han convertido en el apoyo de mi esposa para los pequeños, y están al mismo tiempo aprendiendo la palabra, y es una cosa tremenda. Oren porque ahorita el río está muy crecido. A veces puedo pasar al pueblo para traer a los hermanos, a los ancianos y a otras familias, a veces no, pero hermanos, sigan orando, que el Señor nos permita el día de mañana ir y nos permita hacer el viaje y poder pues ser de ánimo a esos hermanos y a esos niños también. Y gracias por sus oraciones, y gracias por aquellos que tienen en su corazón todavía hacer posible este viaje. Le doy gracias a Dios que todos estos 5 o 6 meses que han pasado de pandemia, hermanos, no dejé de ir un solo lunes. Y si ya pasó lo más grave, bueno, pues ya menos temor me da, ¿verdad?, que voy a seguir yendo. Es una bendición, es algo que anima mucho mi corazón, ir a ver a esos hermanos. Y bueno, sus oraciones para ellos, por favor, porque están pasando por pruebas también. Mi familia también están pasando por una prueba. Mis hermanas, hijas de mi padre, con su madre, bueno, que es mamá de ellos, está agonizando, hermanos. Ella se llama Florinda, oren por ella y oren por mis hermanas. Ellos están ahorita muy tristes. Está a punto de partir de este mundo su mamá, y bueno, pues yo quisiera incluirles en esas oraciones, que de esta semana oren por ellos, por favor, porque está bastante grave la mamá de mis medias hermanas, así que por favor, sus oraciones para ellos. Oremos, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has fortalecido con tu palabra. Padre, tu palabra es muy dura, es muy fuerte, y nos hace vernos tal como estamos, tal como somos. Pero Padre, en este momento queremos corregirnos, queremos hacer las cosas bien, tal como tú lo dices, y no caer en el extremo del fariseísmo, para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos ese sentir cuando
debemos practicar esta disciplina espiritual, Señor, del ayuno, que sea con tu dirección y solamente con el propósito de glorificarte a ti, Señor. Te damos muchas gracias por los hermanos que en esta mañana se han presentado. Bendíceles grandemente, y aquellos que están en casita, que Dios les bendiga grandemente esta semana, sobre todo nuestros ancianitos que debemos estar cuidando todavía. Te pedimos, Padre, que tú los sigas guardando, Señor. A nuestra hermana Judith, a nuestra hermana Esther, a nuestro hermano Benjamín y su esposa Panchita, a nuestra hermana Miguelina, a nuestra hermana Luisa, a nuestra hermana Cholita. Oh Padre, a todos, hermano Hermilo que está batallando con su salud allá en Huatusco, guárdalo, y a los hermanos dales de tu gracia para cuidarlo. Y Padre, oramos que tú bendigas tu obra esta semana, Señor, que tu palabra siga bendiciendo a mis hermanos. Esos devocionales de la mañana, sigue dando tu bendición, sígueme dirigiendo, Padre. Dame de tu espíritu para poder alimentar a mis hermanos entre semana también. Y bendice el viaje de mañana a Saladero. Pongo todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote también, Padre, mi familia en la carne, por mis hermanas, ya que la mamá de ellas está agonizando, Padre, está en agonía y es tan triste, pues es su mamá, Padre. Ayúdales, y que en todo, Padre, no les falte nada. Los ponemos en tus manos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.